Las bendiciones abundantes del Señor se derramen sobre todos ustedes. Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente y como todos los lunes estamos tratando sobre el tema del perdón. el perdón, que es un tema tan importante y tan necesario en esta sociedad en la que estamos viviendo. Parecía que estuviéramos en una sociedad en retroceso. ¿Tú no has pensado en eso? Por las cosas que nosotros vemos en estos días, pareciera que estuviéramos retornando sin darnos cuenta a la época de las cavernas en la que no había ni Dios ni ley. Y precisamente el hecho de que estemos, como quien dice, en la época de las cavernas, porque recuerden que esa era una época en la que había mucha agresividad. El hombre luchaba contra todo lo que se le pusiera adelante y tenía de una forma u otra que vencerlo. Y entonces nos encontramos nosotros en una situación en la que estamos considerando a todas las personas que están a nuestro alrededor como si fueran enemigos. Y al tratarlos como si fueran enemigos, estamos violentos. Estamos tan violentos que en algunas ocasiones sentimos como que el mundo no tiene sentido ni tiene razón de ser porque estamos atacándonos todos contra todos. Y en lugar de vivir como familia, como fraternidad, estamos viviendo como si estuviéramos en una guerra continua y constante. El problema es que quizás no nos hemos dado cuenta, hermana, que la primera violencia la estoy haciendo contra mí misma. Y cuando yo empiezo a ejercer violencia contra mí misma, entonces naturalmente esa violencia la reflejo hacia quienes están a mi alrededor. Mi esposa, mis hijos, papá, mamá, los amigos, los compañeros de trabajo. Y todo esto que nosotros mismos vamos viviendo, lo vamos proyectando y entonces vamos haciendo que nuestra sociedad se vaya haciendo cada vez más enferma. Y efectivamente es una sociedad enferma, ¿por qué? Porque la familia está enferma. Y la familia está enferma porque los miembros de la familia están enfermos. ¿Y por qué nos hemos enfermado? Yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué tenemos una sociedad tan agresiva, tan violenta, tan materialista, tan de todo? Y pareciera que el meollo del asunto está en que a mí, mi mamá me crió, me infundió el amor y el temor hacia Dios. Yo crezco y quiero tanto a mis hijos que en lugar de infundirle el amor y el temor hacia Dios, le infundo el amor hacia las cosas. Porque empiezo a pensar que para hacerlo feliz tengo que darle aquellas cosas que yo no tuve. Pero ¿cuáles fueron las cosas que no tuviste? No tuviste aquellas cosas que muchas veces ni siquiera eran necesarias. Entonces le quiero dar las cosas que yo no tuve y me olvido de darle las cosas que tuve y que me hicieron mejor persona. Y ahí, hermana, creo que tendríamos que ver un poco la imagen que papá y mamá me enseñaron a mí de Dios, la imagen que ellos tenían de Dios. Porque eso que usted menciona muchas veces es como tener un Dios castigador, y era lo que nos enseñaban a nosotros cuando pequeños. No te comas eso porque si te lo comes, ¿quién te va a estar viendo? Dios. Y si Dios te ve, te castiga. Te castiga. Entonces, algunos de nosotros quizás por la forma en que papá y mamá nos criaron, nos enseñaron a nosotros que tenemos a un Dios castigador que está viendo a cada momento qué estoy haciendo yo para entonces caerme encima y castigarme. Y como es un Dios castigador, entonces mejor contigo, lejito, allá. Y entonces entramos en esa parte en la que dice la hermana, dejo a Dios allá, pero entonces le quito ese lugar a Él y empiezo a colocar otras cosas que son las que yo considero que me van a dar felicidad. Otras cosas u otras personas. Otras personas. Y al poner otras cosas me siento vacía, porque el vacío de Dios solo lo llena Dios. Y estamos pensando que vamos a llenar ese vacío existencial con juguetes, con dinero, con placeres, con comida, con tantas cosas que al final siempre estás haciendo lo mismo y todo el tiempo sigues con el mismo vacío y la misma necesidad y la misma ansiedad y el mismo deseo de seguir llenándote, porque estás buscando saciar una necesidad, un hambre que no vas a saciar con nada material, porque definitivamente eso que necesitas no te lo va a dar la materia y tienes un hambre espiritual que debe ser saciado por un ser espiritual. Y cuando lo escucho, yo he escuchado personas que dicen que esto parece un tema trillado, pero lo doloroso de este tema trillado es que por más que lo escuchemos, nosotros volvemos a caer en las mismas situaciones. Yo sé que el alejarme de Dios, yo sé que el estar lejos de Él,
hace que las situaciones en mi vida no sean mejor. Más sin embargo, ¿qué le enseño yo a mis hijos? Exactamente lo mismo, estar lejos de Dios al entregarle un celular, al entregarle una tablet. Y no es que estemos en contra de la tecnología, ojo, es simple y sencillamente que aquello que supuestamente pudiera ser beneficioso, como yo no pongo pautas, no pongo orden, entonces lo dejo a la libre y mi hijo crece pensando que él tiene todo el tiempo del mundo y todo el derecho para hacer lo que él quiera, cuando quiera, donde quiera, y ahí entonces empezamos nosotros a romper lo que son los límites de lo que es la familia. No hay límites, hago lo que quiero y entonces vienen consecuencias. Y precisamente entonces, como estamos acostumbrados a darle a nuestros hijos todo aquello que creemos necesitan y también todo aquello que nosotros pensamos necesitan, más lo que los chicos piensan y creen que por derecho se merecen. Escuchen la palabra que dije, ¿eh? Por derecho se merecen. No se merecen nada por derecho. Miren, nadie se merece nada por derecho, nadie tiene derecho a nada. Nosotros en esta vida vivimos por gracia, lo que tenemos por gracia de Dios. Y decimos, nuestros chicos nos dicen, quiero que me compres, cómprame, nos exigen. Una pregunta, ¿por qué las exigencias si no estás trabajando? ¿Por qué la exigencia si no es tu dinero? ¿Por qué la exigencia si tu conducta no lo amerita? ¿Por qué la exigencia si desde ningún punto de vista has hecho absolutamente nada para ganarte aquello que estás deseando o que quieres obligar a que te den? Y es allí donde viene el problema. Papás, empezamos nosotros entonces a decirle al chiquillo, ay sí, lo que pasa es que para que mi hijo no se sienta mal, lo que pasa es que para que mi hijo no vaya a hacer algo que no deba, para que no lo vaya a buscar en la calle, mejor se lo doy yo. Y empezamos a crearnos una serie de excusas para justificar aquello que nosotros queremos hacer, sin darnos cuenta el daño tan grande que le estamos haciendo a nuestros niños, posteriormente a nuestros adolescentes y después a nuestros adultos que con 40 años todavía se consideran niños. Mi bebé. Y así como lo menciona la hermana, entramos ya como quien dice en tema, porque hemos escuchado, hemos leído y hemos tenido casos de la vida real de carne y hueso en nuestras manos, donde papás y mamás tienen a su bebé de 40 años en casa y ese bebé de 40 años, 45 años, es quien toma las decisiones en casa, es quien mueve todo dentro del hogar. Mamá sabe que el hijo le está haciendo daño, el hijo, el niño la maltrata, le grita, le exige y mamá dice, es que yo tengo que perdonar a mi hijo porque es la única manera en que yo puedo hacerlo feliz. Y aparte de eso, en ocasiones también tenemos miedo. ¿A qué tenemos miedo? Tenemos miedo de que el niño se vaya de la casa. Tenemos miedo de que el niño nos abandone. Tenemos miedo de que el niño abandone el hogar que hemos creado para él. Y ese miedo entonces somete a los papás. ¿A qué están sometidos? A la voluntad de su bebé. Bebé de 40 años. Hemos puesto 40 años, pero peor todavía, cuando estamos sometidos, los padres están sometidos al niño de 8, 9, 10, 11 años. Sencillamente, y ya hemos visto muchos por internet, por WhatsApp y por todo, situaciones en las que por quitarle un celular a un pequeño de 8, 9, 10 años, el niño le está maltratando y está golpeando a los padres, a la mamá, e incluso indisponiéndolos con los compañeros y haciendo cosas indebidas, cortándose, amenazando con matarse por un celular. Entonces, ¿qué hace el papá? ¿Y ahora qué hago? Mejor se lo doy para que mi hijo no vaya a hacer una locura. Y se lo damos y de todas maneras el chico sigue haciendo locuras. Ahora, ¿por qué la mamá en el caso que estábamos hablando del bebé, el niño de 40 años, dice, yo tengo que perdonarle a mi hijo su actitud? Yo tengo que perdonarlo a él porque de otra manera entonces vamos a romper la convivencia. ¿Por qué la mamá considera que tiene que perdonar a ese hijo? Si tomas en cuenta, tal vez la mamá no diga tengo que perdonarlo, sino que yo tengo que aceptar que mi hijo es así. Esa es una forma de camuflar. Es una forma de camuflar el perdón que ya le está dando. Y recuerden que ya hemos dicho que cuando nosotros perdonamos, no necesariamente debemos sentirnos como antes de la ofensa. Entonces,
para no sentirnos como antes de la ofensa, nosotros lo que hacemos es que negamos una situación. ¿Y qué es lo que estamos negando? Estamos negando que ese chiquillo me está ofendiendo. O también estamos negando que yo hice las cosas mal. Y como yo hice las cosas mal, ahora mi culpa, mi complejo de culpa me lleva a querer cargarlo, llevarlo, darle más autoridad de la que debería tener y a ponerme a sus pies. Entonces, todo ese sentimiento y entramos en un tema interesante en medio de todo esto, todo ese sentimiento de culpa por no haber hecho lo que se supone debía haber realizado yo como correcto, lo estoy proyectando ahora en darle ese espacio a mi hijo para que tome autoridad sobre mí y tenga esa ocasión de maltratarme y hacerme daño y yo quedarme tranquilita y no protestar, no decir nada. O sea, hay cosas que están ahí camufladas detrás de todo esto, de todo este comportamiento. Así mismo es. Por eso es que hoy vamos a tocar el tema de que perdonar no significa renunciar a nuestros derechos. ¿Por qué no significa renunciar a nuestros derechos? Sencillamente porque tus derechos son tuyos y tú no puedes endosárselo a otro. Y vamos a empezar a hablar de ese tema después de este pequeño corte. Estamos hablando sobre el tema del perdón. Y para ello vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a leer capítulo 18 de San Mateo, versículo 21 que dice: Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y este texto bíblico ya deberíamos aprendérnoslo sencillamente porque es uno de los que debe regir nuestra vida. ¿Por qué regir nuestra vida? Porque por todo lo que estamos viviendo, continuamente vamos a sentirnos heridos. De una forma u otra vamos a sentirnos heridos. Y habíamos dicho que en este bloque íbamos a hablar sobre el perdón y decir que el perdón no significa renunciar a nuestros derechos. ¿Por qué no significa renunciar a nuestros derechos? ¿Qué sucede con nosotros los católicos? Y digo los católicos porque cuando hablamos de la Iglesia Católica, mucha gente piensa que, la Iglesia Católica, a ellos se les puede hacer lo que sea, porque ellos están como dormidos, como que no luchan, como que no pelean, como que piensan que todo se lo dejan a Dios. E incluso han lanzado frases muy, muy, muy hirientes con relación a que a nosotros se nos puede hacer cualquier cosa y por el hecho de que si te pegan en una mejilla, pon la otra mejilla, lo dejamos pasar todo. No es así, pero es la impresión que damos. ¿Por qué? Porque se piensa, nosotros erróneamente hemos pensado, que si alguien me hace algo o alguien me dice algo, lo que tengo que hacer yo, según lo que dice el Evangelio por la interpretación o la mala interpretación que le doy al Evangelio es, si me lo hicieron, no importa, agacha la cabeza, déjate hacer. No, perdonar no significa eso. Perdonar significa que eso que tú me hiciste, yo sea capaz de arrancarlo de mi corazón. Pero una vez que yo lo arranco de mi corazón, yo entonces tengo que hacer, si es algo que amerite ir a la justicia, yo tengo que hacer que se cumpla la justicia. Si tú me robaste, me has robado, yo tengo que denunciarte. ¿Por qué? Por ladrón. Te perdono lo que hiciste, pero te denuncio por ladrón. ¿Por qué por ladrón? Porque si yo no te denuncio y yo no exijo mi derecho, yo me estoy convirtiendo en cómplice tuyo. Te estoy alcahueteando una acción que no es buena. Te estoy motivando a que continúes haciendo aquello que de por sí está dañando, porque me dañó a mí y vas a dañar a otras personas. Por eso, renunciar a mis derechos muchas veces es señal de cobardía, muchas veces es señal de miedo, muchas veces es señal de que no sé qué hacer o no tengo quien me ayude o a quién dirigirme para lograr el objetivo que es que lo que es mío me lo devuelvan o que al menos paguen por aquello que hicieron que estuvo mal. Una persona que va en la carretera borracha
y atropella a otra. Eso fue voluntad de Dios, es lo que decimos. Fue voluntad de Dios y como es voluntad de Dios, entonces pues vamos a dejarlo así. No, no es voluntad de Dios. Eso no es voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no está en que te emborraches, pero te emborrachaste. La voluntad de Dios tampoco estaba en que manejaras borracho, pero manejaste borracho, sabiendo que por ley o por lo que sea no puedes hacerlo. Sabiendo que tus reflejos no van a estar al 100% si has tomado alguna bebida alcohólica. Entonces, te lanzas, atropella a una persona, si no la matas, la deja en condiciones desfavorables para continuar con una vida normal. O como le pasó a un señor, quedó en silla de ruedas y nadie se hizo responsable. No hubo nadie, ni absolutamente nadie que pudiera dar la cara por él. No trabajaba, vivía de lo que le daban los vecinos. Y la persona que lo atropelló, sencillamente, bien, gracias, y usted. En condiciones como esta, tenemos que recurrir a la justicia. ¿Y por qué recurrir a la justicia? Porque este señor de buena fe lo que dijo fue, el Señor dijo, vamos a arreglarlo amigablemente. Y amigablemente lo arregló. Y al arreglarlo amigablemente, ¿qué pasó? El otro sencillamente al principio y después se perdió. Y cambió hasta el número de celular. Y todo quedó allí. ¿Esta persona cómo se sintió? Se sintió totalmente desvalida, con un resentimiento muy grande por aquel que había hecho el daño. ¿Pero de quién? ¿De quién fue la culpa? Del que se emborrachó. Pero también hasta cierto punto culpable fue él, que no fue a la justicia, que no exigió para que la justicia entonces hiciera lo que tuviera que hacer con ese conductor borracho. Lo que pasa, hermano, es que muchas veces cuando algo nos sucede a nosotros de ese tipo, por ejemplo, quedamos nosotros así como que muy vulnerables. Quedo yo así como que abierto a que las personas piensen cualquier cosa de mí, dependiendo de cuál haya sido la circunstancia en que se dio esto. Y digo vulnerable porque, por ejemplo, en el caso de los casos de maltrato, lo voy a trasladar a otro lado, de esposo, de esposa, la esposa pudiendo ir a la ley a decir, yo no quiero que este señor me siga maltratando, ella prefiere quedarse callada, renunciando a su derecho de, ¿sabes qué? Por favor, no me sigas poniendo la mano encima. Pero cuando ella no lo hace, ella siente que, Dios mío, si lo hago, se van a dar cuenta de que yo soy una mujer débil, se van a dar cuenta de todas las cosas que están pasando en mi casa. Y así como el caso de esta esposa, así el caso de los hijos y así en muchas otras situaciones. Cada vez que ella me ofende, pues yo me siento vulnerable, entonces me quedo calladita, no digo nada, y entonces permito que el que está a mi lado, como quien dice, abuse de mí, yo renuncio entonces a mi derecho a exigir lo que yo debiera de poder exigir, valga la redundancia. Sí, porque aquí lo que estamos viendo es la cuestión de la relación entre la justicia y el perdón. Y son dos planos diferentes. Sí, son dos planos diferentes, sencillamente porque la justicia se encarga de la parte que le corresponde y el perdón se encarga de la parte de tu liberación personal. Y una cosa no limita a que se haga la otra. Efectivamente, y no debe limitarla. De allí que cuando nosotros aprendemos que el perdón nos libera a nosotros, pero que nuestros derechos siguen siendo nuestros derechos. Tus derechos son y seguirán siendo tus derechos. El hecho de que seas una católica practicante, una cristiana practicante, no significa que eres una cristiana o una católica que está agachando la cabeza para que todo el mundo pase por encima de ella. Significa que tu dignidad, recuerden, tu dignidad como hija de Dios tiene un valor increíble. Y el hecho de que muchas veces te dejes pisotear o te dejes arrancar las cosas o no vayas a la justicia, es porque en el fondo lo que hay un miedo muy grande. Me comentaba una señora, lo que pasa es que el marido, el papá de mis hijos, era mi exmarido, me amenazó que si yo voy a la justicia, porque es una persona poderosa, que si yo voy a la justicia para que me dé la pensión que tiene que darle a mis hijos, entonces me los va a quitar, así que me va a dar lo que él considera. Lo que él considera era lo que él creía, mas no era la necesidad real. Y con la cantidad de dinero que esa persona tenía, los hijos podrían tener una vida mucho mejor. Pero, sin embargo, estaban viviendo bastante mal, tuvieron que sacarlo incluso de la escuela privada en la que estaba, y ella no fue a buscar ayuda
porque decía que era una persona muy influyente y que le podía quitar a los niños. En este caso, cuando se te dice, pero de todas maneras, búscate un abogado, no tengo plata para pagar un abogado, pues búscate uno de oficio, bueno, tú sabes todas las excusas que dan. Y con todas esas excusas que dan, ella decidió mantenerse en esa situación de que me dé cualquier cosa con tal de que no me quite a mis hijos. Pero el problema no era que me quitaran a mis hijos, el problema es que ella como persona, nunca reconoció, yo le tengo miedo a mi marido, yo le tengo miedo a mi exmarido, yo le tengo miedo a aquel que me maltrató cuando vivíamos juntas y que todavía tiene poder para seguirme maltratando. Y en esa misma línea vemos esposas que el tema del abuso, hermana. ¿Sabe el tema del abuso de personas desconocidas hacia menores de edad? Pero también hay temas de abuso dentro de los matrimonios. El esposo que obliga a la esposa a tener relaciones cuando ella no lo desea o de una manera violenta. O sea, estamos dentro de este tema de que yo como esposa tengo mis derechos, yo debo hacer que eso se respete, más sin embargo, el miedo me tiene atrapada y no avanzo, no salgo de esa situación. Y es precisamente también, ese es un caso. Pero otro caso se da en el caso, por ejemplo, de los hermanos que falsifican la firma y te quitan la casa de la mamá o la herencia o lo que haya sido. Entonces, como es mi hermano y yo le tengo miedo, o me puede acusar, o es tramposo porque es mafioso, por lo que sea, entonces me quedo callada, rumiando mi resentimiento y cada vez que puedo expresando por la boca e incluso manifestando en mi cuerpo a través de enfermedades toda la rabia interior que tengo por una injusticia que se cometió. Yo recuerdo un caso de una persona que estaba casada y en común con su esposo compraron algunas propiedades y resulta que este bendito agarró después y el dinero que tenía, en lugar de gastarse el dinero en los dos, abrió una cuenta de ahorro y en esa cuenta de ahorro entonces todo era a nombre de él. Y abre una sociedad y mete no solamente lo que tenía, sino también los bienes materiales. Posteriormente se da un divorcio, una separación, un divorcio, porque están casados por lo civil. Posteriormente se da un divorcio y cuando ella va a reclamar lo que le corresponde, resulta que todo estaba en una sociedad anónima, pero tenían como 4 o 5 casas, apartamentos que estaban en alquiler y adivinen qué, los bienes a nombre de él metió en la sociedad y el recibo de luz, agua y teléfono, en aquel entonces eran teléfonos de casa, luz, agua, todo a nombre de ella, o sea, todo lo que era deuda a nombre de ella. Cuando ella vio que estaba, dijo, ay, ya no puedo hacer más nada, no, yo se lo dejo a Dios. Y decidió renunciar a sus derechos. Muchos años después, cuando ella quiso pelear lo suyo, ya se había pasado el tiempo que la ley le daba para poder reclamar lo que era suyo. Entonces viene el resentimiento. ¿Por qué? Porque me robó. Me robó. Sí es cierto que te robó, pero también es cierto que en un momento dado tú habías renunciado. ¿Y por qué renunciaste? En el fondo tenía miedo. ¿A qué tenía miedo? A que no te firmara el divorcio. En el fondo tenía miedo. ¿A qué tenía miedo? A que en un momento dado tus hijos se quedaran sin nada porque como estaba en una sociedad, él pudiera traspasarlo o quién sabe hacer qué. Pero todo esto ¿a qué nos lleva? Todo esto nos lleva a pensar que en diferentes ámbitos de la sociedad hay personas que siempre se van a aprovechar de otras y hay personas que siempre van a sucumbir ante aquel que se está aprovechando. ¿Por qué? Porque no saben que tienen derecho. Y esto que menciona la hermana lo vemos mucho en los casos, en los ámbitos laborales. Y sobre todo cuando se dan cuenta de que la persona tiene una práctica religiosa. Porque cuando la persona reclama, dice, y eso que tú eres católica, y eso que tú eres cristiano y estás reclamando. Mas, sin embargo, estoy reclamando por derecho algo que me corresponde. Pero por el miedo y porque digan precisamente eso, y eso que tú eres católico o eres cristiano, entonces me quedo calladita y dejo que aquel que me contrató, que yo sé que tengo mis derechos, que él se aproveche de eso y no me pague lo que por ley me corresponde. Miedo y apariencia, las dos cosas al mismo tiempo. Y eso lo que hace es que las injusticias se sigan dando. Y estas injusticias también se dan en el ámbito, tú mencionaste el trabajo, y sí es cierto, se da en los trabajos
Y hay muchos trabajos en los que las personas trabajan sobre tiempo, y esos sobre tiempo no se los reconocen. Las personas trabajan fines de semana y tampoco se los reconocen. Y las personas dicen, es que como yo necesito, aprovechándose de la necesidad del pobre. Los tristes que se aprovechan de la necesidad del pobre, y normalmente quienes más se aprovechan son aquellas personas que tienen. En estos días me decía una señora que necesitaba ya el seguro, pero no podía ya el seguro. Es cierto, me están pagando el seguro social, pero no me dan la ficha. No puedo sacar medicina en el seguro social, no puedo hacer. Y digo, ¿tú estás segura que que el dinero que te están sacando de seguro lo están realmente pagando en seguro? Y ella dice, sí. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 15 años. ¿Cuántas veces has recibido tu ficha? Ni una sola vez. Entonces, eso es sospechoso, eso es bien sospechoso. Le aseguro, yo dije, mira, averíguate eso y pon abogado si tienes que ponerlo. Pero ¿qué dijo la señora? ¿Y si me votan después de que haga esto? Entonces, una vez más, se está renunciando a la justicia, se está renunciando a tu derecho y te están robando y te estás dejando robar. Eso es en el ámbito laboral. Pero igualmente, en el ámbito social, ¿cuántas veces nosotros, por miedo, decidimos que otra persona reciba lo que nos toca recibir a nosotros? Estamos en situaciones en las que una persona te está pidiendo que hagas algo que no debes hacer. Y tú lo haces. ¿Por qué lo haces? Porque me da miedo, porque todo el mundo sabe que él o que ella son problemáticos, porque tiene un arma, porque me va a amanecer, porque me va a amenazar, porque mi hijo, porque no sé qué. Y también se da en el caso, miren, en el caso de las mamás cuando las niñas son abusadas sexualmente. Se le pide a la niña, la mamá muchas veces, el pariente, la persona, le pide a la niña que renuncie a su derecho de acusar a aquel que le hizo daño. Para las personas se pueden estar preguntando qué tiene que ver esto con el perdón. Y es que todas estas situaciones, que son situaciones que me afectan a mí como ser humano, me causan lo que ya hemos mencionado con anterioridad: rabia, dolor, resentimiento, una herida. Y entonces, para yo poder salir de esa situación, tengo que darle paso al perdón. Pero el que yo dé paso al perdón no significa que yo no tenga derecho a reclamar o a pedir lo que por justicia me corresponde. Y cuando yo no reclamo lo que por justicia me corresponde, entonces le estoy cediendo a mi agresor parte de mi vida. ¿Por qué le cedo parte de mi vida? Porque entonces mi actuar, mi vivir, mi reaccionar va a estar motivado por el sentimiento que tengo en mi interior. Y ese sentimiento no es positivo. Por eso nos encontramos con personas que después de ser personas muy alegres, personas como que eran de avanzada, esta muchacha promete, de pronto la volvemos a ver y la vemos como que ha perdido el brillo. ¿Qué le pasó? Y ese asunto, no me pasó nada. Sin embargo, cuando te pones a hablar con ella, resulta que sí, mire que me pasó esto y que mi padrastro, que mi abuelo, que mi hermano, que mi papá, jefe. Que mi jefe, que aquella persona a la que yo te deposité la confianza cuando yo pensé que me iba a dar la mano, lo que hizo fue que me traicionó, lo que hizo fue que abusó de mí, me puso una cláusula por medio del cual yo tenía que hacer ciertas cosas y como consecuencia o caigo o renuncio. Y cuando renuncio, entonces llaman de otra parte para preguntar y hay una coacción. Entonces, ¿qué me dicen? No, muy mala trabajadora. Entonces, las referencias que dan de mí me están cerrando las puertas. ¿Y todo por qué? Porque permití que se diera una situación y no fui capaz de ir y denunciarla. Porque cuando las cosas se denuncian, son diferentes. Yo recuerdo que hace un par de años teníamos un vehículo y desde que compramos el vehículo empezó a darnos problemas. Nosotros vivimos y hay una loma y ese vehículo no podía subir la loma desde el día 1 y lo llevamos a la agencia y nos lo revisaron
y el vehículo regresó con el mismo problema. Estuvo como un mes en la agencia y nos lo regresan con el mismo problema. Posteriormente, las niñas fueron a abrir el carro y la manigueta se rompió. Dijeron que era porque las niñas habían sido muy bruscas. Imagínense, se rompió la manigueta, que hubo que llevarlo y por eso estuvo como 15 días en el taller. Posteriormente, las puertas del carro, la ventana, o sea, todo fue un problema con ese carro. Y el carro duró con nosotros menos de 2 años. Y ustedes pueden creer que ese carro que duró con nosotros menos de 2 años nos dio tanto problemas, pero tanto problema, que el último caso duró más de 1 año y 2 meses en el taller. Y después de este corto, seguimos con la historia. Volvemos con nuestro programa Catequesis Viviente y a partir de este momento nos pueden llamar al 230-1955, 230-1955. Y hace un momento, hermano, usted nos contaba una historia en la que había que exigir derechos por algo que había sucedido. Sí, efectivamente. E incluso yo mandé una carta a la agencia diciendo que en lugar de comprar un vehículo, había comprado un problema. Dios mío. Y ese vehículo, sinceramente, duró más tiempo en el taller que con nosotros. ¿Y sabe qué fue lo peor de todo? O sea, diría yo el colmo del descaro, que con tanto tiempo que estuvo el vehículo en la agencia, por el problema de que no subía, no tenía fuerza para subir, incluso ¿saben lo que me habían dicho? Que para yo pasar a tercera, tenía que poner el carro en segunda. Para yo pasar a cuarto, tenía que poner el carro en segunda. O sea, le estaban enseñando a manejar. Para yo pasar a quinta, tenía que poner el carro en segunda. ¿Se imaginan ustedes que para yo hacer cualquier cambio tenía primero que llegar a segunda y después a quinta o a cuarta o a lo que sea? Y yo decía, pero tan raro. Pero así el carro funcionaba un poquito mejor. El asunto es que me cansé y fuimos, llevamos y hablamos una cosa y la otra y me dieron vueltas por aquí, vueltas por allá. ¿Y qué hice al final? A Codeco. Gracias a Dios me fui a Codeco. Y estando en el Codeco, pues nos mandaron a llamar a ellos. Yo iba solita, ellos iban con su abogado. Y bueno, una cosa y la otra, que no, que sí, que por aquí, que por allá. Pero ¿cuál fue el colmo? El colmo fue, ¿por qué me decidí a ir a Codeco? Si no, quién sabe, me hubiera quedado con el carro allí. ¿Sabes cuál fue el colmo? Que cuando se venció el tiempo, ¿cómo se llama? La garantía. Cuando se venció la garantía se venció hoy. Y al día siguiente me llaman para decirme que el problema del carro era un caucho, pero que ya la garantía se había pasado. Y que ese caucho me estaba costando cerca de $95, más la mano de obra. Ustedes saben lo que me pasó a mí por la mente. ¿Se imaginan lo que me pasó a mí por la mente? $95 más la mano de obra después de que ese carro había estado casi o más de 1 año en el taller esperando esa pieza. Y se dieron cuenta exactamente cuando la garantía se venció y que la garantía no lo cubría. Pues si estuvo aquí, no, eso no lo cubre. Entonces fue cuando me fui a Codeco y gracias a Dios que tenía esa carta que yo había mandado, porque mire, uno tiene que cubrirse por todo. Y en esa carta yo decía que me había comprado un problema más que un vehículo y yo no me daba todo lo que le había pasado al carro. Y gracias a Dios, eso también me sirvió. Por eso uno tiene que dejar evidencia de las cosas que pasan, porque para que la justicia trabaje y funcione, tenemos que presentar pruebas. Porque no es lo mismo que tú digas, es que me robó 10 centavos, me robó $1, me robó $100, a que tú presentes la evidencia de que tú tenías los $100 y te lo robaron. Porque muchas veces es tu palabra contra la palabra del agresor. Muchas veces es tu palabra contra la palabra de aquella persona que te está haciendo daño. Y muchas veces aquella persona que te está haciendo daño es bastante influyente. Entonces, es como quien dice, una lucha titánica entre David y Goliat. Y le recordamos el número 230-1955. Decía un abogado en una ocasión que en el ámbito legal la palabra mágica es pruébamelo. Que si no hay pruebas, no hay manera de luchar.
Pero volvemos al punto. Lo importante para nosotros aquí es que el que yo exija mi derecho no significa que yo no pueda perdonar, que es el tema que estamos viendo aquí. Y para ello volvemos a leer entonces Mateo 18, 21, que dice: entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? Hasta 7 veces. Dícele Jesús: no digo yo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y es precisamente este 70 veces 7 lo que nos impulsa a nosotros para poder en un momento dado defender nuestros derechos. Porque cuando sentimos o nos sentimos vulnerables o vulnerados en nuestros derechos, nos ponemos agresivos. Y eso es lo que se está reflejando en la sociedad. La agresividad por la impotencia de algunas leyes que desfavorecen al que realmente lo necesita. Entonces, ¿qué hace la gente? Hay que tomarse la justicia por la mano. No se justifica, no se justifica. ¿Por qué motivo? Porque si nos tomamos la justicia por la mano, estamos dando salida a nuestros dioses primitivos. Entonces, estamos volviendo, como quien dice, estamos en una sociedad en retroceso, estamos regresando a lo que ya supuestamente debió haberse superado. Y el hecho de querer tomar la justicia por nuestras manos, cuando tú actúas así, ¿qué es lo que sientes por dentro? Enojo. ¿Qué más sientes por dentro? Frustración. ¿Qué más sientes por dentro? Dolor. ¿Qué más sientes por dentro? Impotencia. ¿Qué más sientes por dentro? Rabia. Rabia. ¿Y todo eso a qué te lleva? Hay que vengarse. La venganza. Y ya habíamos dicho que cuando nosotros no logramos perdonar, una de las cuatro consecuencias del no perdón es precisamente la venganza. Y cuando empezamos con la venganza, sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos. Sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Sabemos hacia quién va dirigida la acción, pero no sabemos a cuántas personas vamos a afectar. Sabemos que lo que queremos es lograr un objetivo, pero no nos damos cuenta que en el lograr ese objetivo, con alguna frecuencia, estamos afectando a personas que son inocentes. Porque entonces, me lo hiciste tú, ¿y yo qué hago? Al vengarme, tal vez no me vengue contigo, pero me vengo con tu hijo, con tu marido, con tu mamá, con tu papá. Te hago alguna trampa en el negocio, mando a alguien que te haga daño, te agarro el carro de tu hijo. Bueno, ustedes saben mejor que yo todo lo que uno trama cuando tiene rabia, cuando quiere hacerle algo a otra persona. Entonces, para evitar eso, es bueno recurrir a la justicia. Claro que también tenemos a veces problemas con la justicia. Me comentaba en cierta ocasión una persona del interior que a pesar de que la justicia había fallado a su favor, la persona que hacía debería hacer que la justicia se cumpliera. De todas maneras, como era amigo de aquel que le estaba haciendo daño, lo estaba padrinando. Wow. Ahí entonces, si no queremos, miren, nos estamos afectando porque por la corrupción existente que lleva a que quien haga justicia tome partido precisamente por aquel que nos está haciendo daño y que es el causante de nuestra desgracia o es el causante de nuestro dolor, sabiendo que nosotros somos inocentes. Ante esa situación, nosotros decimos, es que la justicia no vale, es que la justicia no sirve, es que, ¿qué vamos a hacer? Miren, independientemente de todo esto, yo apuesto por tu paz interior. Yo apuesto por tu paz interior. ¿Y por qué tu paz interior? Porque definitivamente, si no cultivas la paz por medio del perdón, entonces vas a estar amargado y vas a estar enfermo. Y es que estamos esperando que los demás hagan el cambio, pero precisamente el punto es ese que usted acaba de mencionar. Todo tiene que empezar por mí. Yo empiezo transformándome, yo empiezo dando paso al perdón, empiezo a hacer las cosas de una manera diferente, de manera tal que los que están a mi alrededor puedan ver en mí algo diferente. En la medida que los que están a mi alrededor ven algo diferente, en esa misma medida se pueden animar ellos también a dar ese paso al cambio, a la transformación, a actuar de manera diferente, porque algo en su mente o en su conciencia les tiene que decir, oh, si Daira actúa de esa manera,
yo también puedo actuar diferente. Puede que sí, Puede que no. puede que no. Y aquí se da de todo. Porque entonces hay quienes piensan, lo que pasa es que es débil. Ahora puedo aprovecharme más porque no ha hecho nada. Y como la justicia me está favoreciendo a mí, aunque sea injustamente, me está favoreciendo aunque sea injustamente, entonces me pongo más, como dice, ¿no? Me pongo más pechón. Más pechón. Y sigo haciendo lo que no debo hacer. Y cuando se dan esas situaciones en que, a pesar de que la justicia falla a mi favor, quienes tienen que ejecutar la justicia se parcializan por el delincuente o por el agresor, apuesta por tu paz. Apuesta por tu paz, porque es más importante tu paz. Y acuérdate que el perdón es un acto de benevolencia contigo, por tu salud, por tu bienestar. Y el hecho de poder interiormente manifestar ese yo te perdono y de soltar, aunque tengas que hacerlo todos los días, es bueno que lo hagas cada vez que puedas, porque será la única forma en que puedas mantener la paz. Porque acuérdate, perdonar libera más a quien perdona que a aquel a quien le otorgamos el perdón. Y en este punto hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Estamos hablando de las falsas concepciones del perdón, que vamos a presentar nueve, y hemos visto hasta ahora, perdonar no es olvidar. Perdonar no significa negar. Perdonar requiere más que un acto de voluntad. Perdonar no exige renunciar a nuestro derecho. Y aparte de que no exige renunciar a nuestro derecho, perdonar tampoco significa que nos vayamos a sentir como antes de la ofensa, y perdonar tampoco significa negar. Y con esto entonces damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Los esperamos nuevamente aquí en Catequesis Viviente el próximo lunes para continuar con este tema del perdón. Que el Señor los bendiga abundantemente.